Bendito Padre Dios, queremos darte gracias, Señor, por las herramientas que tú nos has dejado, por tu palabra, por el manual que tú nos has dejado para poder seguir, para poder conocerte, para saber qué promesas tienes, Señor, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe esta mañana, que Michelita y yo podamos expresar tu corazón respecto de este punto y que cada corazón esté dispuesto a recibir lo que tú tienes y lo que estés hablando a cada uno en particular, como tú eres, Señor, un Dios personal que se relaciona con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para iniciar esta serie, queremos junto con ustedes revisar si los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo están disponibles hoy en día, en nuestros tiempos. Y esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que enseñan que los dones espirituales ya cesaron, que los dones espirituales no están vigentes para el día de hoy. Por otro lado, hay otras tendencias que dicen que las manifestaciones del Espíritu Santo iniciaron en Pentecostés y continúan hasta hoy. Entonces, queremos saber si la una tendencia es la correcta o la otra tendencia es la correcta. Sin embargo, no podríamos ponernos en una posición de decir, porque yo veo esto de esta tendencia y es algo que no me agrada o que no me gusta, rechazar de manera total los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. O con esta otra tendencia en que dicen que ya cesaron esos dones, alinearme porque me hace sentir más cómodo. Hay ciertas tendencias y ciertas iglesias que dicen que todos los dones de sanidad, de profecía, de hablar en lenguas, de discernimiento de espíritus, cesaron cuando los apóstoles murieron. Y a ese grupo, a esa tendencia se les llama cesionistas, justamente porque dicen que cesaron en la época de los apóstoles. Sin embargo, la otra tendencia que dicen que las manifestaciones continúan en nuestros días es una tendencia que se conoce con el nombre de continuista o el continuismo que les llaman los teólogos. Sin embargo, dentro de esta tendencia están los carismáticos, los pentecostales y también los hipercarismáticos. Dentro de este grupo de hipercarismáticos, pues tenemos también ciertas actitudes o ciertas manifestaciones que personalmente a mí me han llamado mucho la atención y me han causado preocupación porque muchas veces las experiencias que en estas tendencias viven se acoplan o buscan acoplar a la palabra de Dios. Entonces, el punto es aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta información que tenemos o con lo que hemos visto o hemos escuchado? Sería muy peligroso que nosotros podamos basar nuestras decisiones y nuestras creencias por lo que hemos visto o por lo que hemos escuchado. Aquí la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones y manifestaciones del Espíritu Santo? La presencia del Espíritu Santo a través de la historia de la humanidad siempre ha estado presente. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento que recoge el Antiguo Pacto, podemos ver muchas expresiones del Espíritu dentro de toda la historia de la humanidad. También hemos visto que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, está descrito cómo el Espíritu Santo empezó a obrar a partir de una época específica. Yo no podría decir que fue más poderosa la presencia del Espíritu Santo en una u otra época, pero las manifestaciones fueron distintas. Por ejemplo, la Biblia nos relata que cuando pasaban los apóstoles, luego de recibir el Espíritu Santo, su sola sombra curaba a los enfermos. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, podemos ver curaciones, y una que me acuerdo, o que estaba revisando, que podría
podríamos recordarlo todos, es acerca de cómo Naamán se sanó. Les cuento brevemente la historia. Había un poderoso guerrero, un general poderoso del ejército sirio, que tenía lepra. Y aunque él quería sanarse y era muy poderoso, no sabía cómo hacerlo. Se enteró de un profeta y decidió ir donde él. Y el profeta le dijo que se metiera 7 veces en el río. Y en el río, un río pequeñito ahí que había por allí, y el hombre no quería hacerlo porque sentía como que no era tan poderoso meterse en un río, en vez de que el profeta le diga: oh Espíritu de Jehová, sánale. Y él esperaba eso. Pero sin embargo, pues de una manera como le indicó el profeta, Naamán se sanó. Entonces, podemos ver en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento varias manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que no podemos ver, no existía en el Antiguo Testamento ninguna referencia de que haya habido, por ejemplo, el don de lenguas. Y por supuesto, la interpretación de lenguas tampoco tiene registrado el Antiguo Testamento. Sin embargo, el don de profecía está ampliamente desarrollado de diferentes maneras. Por ejemplo, solo para la venida de Jesús estaban escritas ya 330 profecías acerca de lo que Jesús iba a hacer, la forma como se iba a dar hasta su muerte y su resurrección. Es increíble cómo pueda haber tanta información profética respecto de Jesús. Habían otras manifestaciones también proféticas respecto de eso y cómo el Espíritu Santo descendió sobre algunas personas. Vamos a recoger lo que dice Números 11, 25 y 26. Entonces Jehová descendió en la nube. Bueno, les cuento de qué se trata para que tenga idea del contexto. Moisés estaba tan agobiado porque el pueblo mismo estaba criticándole sobre su accionar y diciendo: mejor estábamos donde que estábamos cautivos, etc. Entonces Moisés estaba, como dicen los chicos, abombado y no sabía qué hacer. Y Dios le dice: oye, reúne a 70, escoge 70 personas, reúneles en el tabernáculo y yo te diré qué hacer. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. El campamento estaba en un lugar, el tabernáculo estaba en otro lugar. Obviamente en el campamento estaba todo el mundo y en el tabernáculo estaban los 70 con Moisés. Bueno, no 70, 68. Eldad y Medad no estaban allí, se quedaron en el campamento. Pero ellos también estaban profetizando. Y viene un chico corriendo y les dice: oye, están profetizando allí. Y Josué, que era el brazo derecho de Moisés, le dice: oye, te están serruchando el piso. Te van a quitar clientela, ellos están profetizando. ¿Y qué es lo que dice? Moisés les respondió: ¿tienes celos tú por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjense cómo el deseo de su corazón se convierte en una profecía implícita de lo que iba a pasar posteriormente. Y es curioso cómo más adelante en Joel 2, 28, 29, no sé si podemos pasarle, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero aquí es interesante que ese anhelo, esa profecía expresada por Moisés, más adelante en Joel, nuestro Dios ya da una profecía sobre eso, confirmando esa profecía implícita de Moisés, la hace manifiesta y ahora le hace explícita. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta parte a mí me encanta porque dice sobre toda carne. Toda carne, no dice sobre 1, 2, 10 o mis elegidos o mis ungidos
o a quienes yo he escogido, sino dice sobre toda carne. Tampoco dice sobre todos los apóstoles, no dice sobre todos los que yo he seleccionado, toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, se está refiriendo a una generación entera, desde niños, desde jóvenes hasta ancianos, diferentes generaciones que van a tener el privilegio de profetizar, de soñar, de ver visiones. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En esa época los siervos y las siervas eran los esclavos, que no tenían derecho alguno. Sin embargo, en esta profecía, Dios dice que sobre ellos también derramará su Santo Espíritu, de tal manera que no importa la edad, no importa la instrucción que tengan, no importa el nivel intelectual, cultural, social, etc. Es para toda carne. Y habla acerca de que después de esto, y derramará sobre toda carne su espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? ¿Qué significa aquellos días? Bueno, tenemos nosotros una idea bastante clara, digo casi todos, la mayoría tenemos una idea bastante clara. ¿Qué pasó cuando se inició la iglesia cristiana? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó la iglesia cristiana? ¿Cómo es que empezó a funcionar la iglesia cristiana? ¿Ustedes recuerdan el día de Pentecostés? ¿Puede levantar su mano si sabe qué es el día de Pentecostés? Muy bien, la mayoría sabe qué es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue cuando inició la iglesia cristiana, luego de que el Espíritu Santo viniera por una promesa que Jesús les hizo de enviar un consolador. Y esto es lo que dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, con esta promesa, sucede lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así empezó la iglesia cristiana. En Joel habla de aquellos días, y luego después, en el Nuevo Testamento, recoge lo que Joel dice, una parte de la Escritura, y relata esta parte que acabamos de leer. Pero no solamente habla de que serían llenos del Espíritu Santo, sino que eso sería con un propósito. Fueron llenos del Espíritu Santo para poder tener la capacidad, el poder. Bueno, Hechos 1:8 menciona, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. El poder que habla Jesús, que prometió que vendría de parte del Espíritu Santo, tenía un propósito de que podamos ser nosotros quienes cumplamos con la gran comisión que Él nos encargó de ir y hacer discípulos. No podemos hacer discípulos solamente enseñándoles cosas que no vienen directamente como el Dios anhela y como quiere por medio del Espíritu Santo.
el poder que tenemos para poder hablar acerca de Él, de testificar acerca de Él, pero también de poder hacer discípulos en un seguimiento que implica profecías, que implica sanaciones, que implica enviar a las personas a que hablen acerca de la palabra de Dios, implica muchas cosas. Para eso no podemos manejarnos con el poder propio de nosotros, sino que el poder que viene del Espíritu Santo, para que podamos testificar y que tengamos dones para edificar a la iglesia de Cristo y poder levantarle a otro nivel de tal manera que se fortalezca. Podemos regresar a Hechos 2:1-4. Es interesante ver cómo las escrituras se confirman unas con otras. Este día que fue tan especial en la historia de la humanidad y en la historia espiritual, cuando llega el día de Pentecostés, esto ya fue una profecía que vimos hecha en Joel 2:28-29, que esto iba a pasar. Y más adelante en el capítulo 2 de Hechos también, 16-18, Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque era uno de los que estaba en el grupo, me imagino yo cómo sería esto, ¿no? Todos emocionados, todos felices con una cosa que jamás hayan experimentado, recibiendo el Espíritu Santo, cada uno en lenguas de fuego en particular. Y debe haber sido una cosa maravillosa. Y estaban comentando entre ellos, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: lo que acaba de suceder es lo que ya estuvo profetizado por el profeta Joel. Y nuevamente pues menciona, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera, que es lo que acabamos de mencionar. Pero la revelación que Pedro tuvo ese momento de referirse al profeta Joel y de que lo que estaba sucediendo era parte de eso, no termina allí. Dentro del mismo capítulo 2 y dentro del mismo tema, un poco más adelante en Hechos 2:33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Y aquí hay dos cosas que son sumamente importantes. Está refiriéndose a lo que la gente estaba viendo acerca de las manifestaciones que producían en la gente que recibieron el Espíritu Santo. Y ellos estaban profetizando, o sea, recibieron los dones del Espíritu Santo. Estaban profetizando, estaban hablando en lenguas y estaban de tal forma extraña que la gente creía que estaban pegados los draques. Dice: pues están borrachos. Y Pedro les dice: no es que están borrachos, es temprano en la mañana. Pero lo que está diciendo después en 2:33 está refiriéndose a eso. Lo que ustedes están viendo es por el Espíritu Santo que vino. Pero aquí hay algo importante. La segunda cosa importante a que se refiere es: ¿hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo con ellos? ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Porque eso es súper importante. ¿Los dones están presentes el día de hoy? ¿O fueron solamente para esos días? Como habíamos empezado diciendo, como Michelita lo manifestó. Pero aquí dice que, así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado por la diestra de Dios? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Entonces, Jesús fue exaltado, manda el Espíritu Santo, y mientras Él está en una posición de exaltado en los cielos, a la diestra de Dios, los dones están operando según su promesa. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Hasta cuándo están vigentes estas manifestaciones que ves y oís? Mientras Dios le mantenga a Jesús exaltado en los cielos a su diestra. Digo, bueno, hay una referencia en la que dice
en Hechos y en la que Pedro habla acerca de cuánto tiempo va a estar vigente la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero no solamente Pedro se refirió a eso, también se refirió Pablo. Amigos, Pablo escribió la mayor parte de lo que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento. Él escribió la doctrina más abundante acerca de la iglesia de Cristo. ¿Y sabe qué? Porque fue revelada por el mismo Jesús y por el Espíritu Santo. Eso dice él. Esto os digo, por ejemplo, cuando habla acerca de la Santa Cena, dice: esto les digo, 1 Corintios 11, lo que fue revelado a mí fue revelado por Jesús. ¿Cómo es que le revele a Jesús si es que él no fue un apóstol de Jesús? Él perseguía a los cristianos. Fue revelado por el Espíritu Santo. Y por esa misma revelación, Pablo escribe a los Corintios lo siguiente: de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que los dones, lo que ves y oís, son los dones que nada les falta para poder cumplir con la gran comisión, con vivir como cristianos y como seguidores de Jesús. ¿Hasta cuándo? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nuevamente se va a manifestar el Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe cuándo se manifestará? En la segunda venida. Este periodo, desde que se manifestó en Pentecostés hasta la segunda venida, está vigentes los dones y no nos va a faltar ningún don. Hay una introducción bonita que vimos respecto de los dones, ¿no es cierto? 9 dones que están vigentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y están vigentes aún. El cual también, voy a retomar la lectura desde el principio para seguir el hilo. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quién nos confirmará? Jesús. Él también nos confirmará hasta el fin. Cuando venga Jesús, Él nos va a confirmar hasta el fin. Él toma la batuta. Los cesacionistas utilizan unos versículos para indicar que ya han cesado los dones. Y utilizan lo que está en 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13 habla principalmente acerca del amor y concluye esta parte diciendo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y la idea es que esto se acaba con los apóstoles. Sin embargo, hemos visto que el fin de los tiempos empezaron desde cuando empezó el cristianismo, porque Pedro se refiere que estamos en el fin de los tiempos, haciendo referencia a lo que Joel dijo 800 años antes. Alrededor. Joel fue escrito entre 750 al 830, o desde el 830 antes de Cristo hasta el 750. Que en los últimos tiempos acontecerá eso. Habrán dones del Espíritu Santo. Entonces, empieza cuando inicia la iglesia de Cristo con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y continúa. ¿Creen ustedes que estamos en los últimos tiempos? Por supuesto. Empezaron ya con Pedro, empezaron con la iglesia cristiana
hace más de 2000 años. Y continuamos en los últimos tiempos. Entonces, no hay razón para ignorar lo que continúa después del 8:13:8, que dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hagámosle un seguimiento completo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién fue el único perfecto de la creación aparte de Adán? El segundo Adán, Jesús. Está refiriéndose entonces que cuando venga Jesús, ¿en qué época? En la segunda venida. Está refiriéndose a lo mismo. Entonces, no podemos decir que cesarán los dones en este periodo, sino hasta cuando venga lo perfecto. Y tiene lógica. Si viene Jesús por segunda vez, ya no necesitamos hacer milagros, no necesitamos profetizar, no necesitamos echar demonios, porque Jesús ya vino. Él nos deja un poder para poder edificar su iglesia y poder hacer discípulos, porque esa es la gran comisión que nos da. Y para poder hacerlo necesitamos el poder del Espíritu Santo con todos los dones. ¿Tiene sentido? De eso es lo que queremos hablar. De eso estamos hablando. De que realmente, tal como hemos encontrado en las Escrituras, tal como vemos en las Escrituras, no queremos ponernos en una posición ni de cesacionistas, ni tampoco de continuistas. Queremos ponernos en la posición de seguir lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si está claro para ustedes. Yo tenía preparado hacer un resumen. ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, en el Antiguo Testamento, voy a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado, porque creemos que es muy importante para que con estas bases podamos tener nuestro corazón y nuestra mente abiertos a la serie que viene de los dones del Espíritu Santo. Vemos que en el Antiguo Testamento los dones o manifestaciones del Espíritu Santo eran canalizadas directamente por profetas o líderes que fueron ungidos por Dios. Luego vimos que Moisés anhelaba que esos dones fueran para todas las personas, para toda carne. Él mismo no se puso celoso y decir, no, yo quiero que Dios me hable solo a mí. No, su anhelo era de que fuera para todo el pueblo. Luego vemos que Dios da la profecía en Joel 2, 28, 29, cuando dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y quiero hacer énfasis en esto porque esto es lo que está pasando al momento. Y yo he sido una de las personas que antes de conocer la palabra de Dios, cuando he visto estas cosas, he sido de quienes me he asustado, me he preocupado, he dicho esto no es de Dios. Pero la palabra muestra a través del Antiguo y el Nuevo Testamento de que está vigente en estos días. Luego en Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos. En esa época dice en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para nosotros es aquí en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, fuera del país, a donde nos vayamos. Dios nos va a dar ese poder para poder testificar de Él, para cumplir ese mandato de la gran comisión que Él nos ha dado. Más adelante vemos que el Espíritu Santo visita en Pentecostés y confirma que ese es el cumplimiento de la
profecía de Joel. Ese es el inicio de los postreros días. Más adelante vemos que Jesús está siendo exaltado a la derecha del Padre y que mientras Él esté sentado a su diestra, continúa y continuarán los dones y las manifestaciones hasta que Jesús regrese por su pueblo, hasta la segunda venida. Vimos también que Pablo confirma con este versículo confirma, diciéndoles a los corintios que nada os falte en ningún don. Nuevamente dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que tendremos los dones para cumplir con la gran comisión hasta la segunda venida de Jesús. Más adelante también se habla acerca de que las profecías, las lenguas y la ciencia se acabarán. Y esto es verdad. Y no es que se irá acabando poco a poco mientras estamos en los postreros días. No, esto se acabará de una sola. Pasará todo al mismo tiempo cuando venga, ¿qué? Lo perfecto, como explicó René, cuando venga Jesús. Porque Él es el único perfecto. Entonces, claro, allí estaremos en su presencia y como decía René, ya no necesitamos nada. ¿Para qué vamos a expulsar demonios? ¿Para qué vamos a sanar enfermos si ya no habrá enfermedad? Si ya no habrá dolor, si ya no habrá necesidad, porque estaremos gozando de la presencia de Él. Y es interesante cómo varios versículos de la Biblia habla de manifestaciones sobrenaturales, pero habla precisamente en el contexto de la gran comisión, en el contexto de evangelizar, de propagar su palabra, porque Él quiere que todos seamos salvos. El derramamiento del Espíritu Santo caracteriza toda la época en que es necesario llevar a cabo el Evangelio del Señor. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, la conclusión es que estamos en los postreros días, que Dios sigue derramando de su Santo Espíritu y dones sobre su pueblo. Por tanto, si hay profecías, hay visiones, hay sueños, hay milagros. Primera de Corintios 14:1, como vemos allí, dice, seguid el amor. Pero no dice ignorar los dones, sino dice y procurad. Procurad, dentro del contexto hebreo, significa anhelar vehementemente, desear ardientemente los dones espirituales. Por lo tanto, estos dones debemos esperarlos, debemos ansiarlos, debemos orar para que Dios nos dé esos dones, para que esos dones estén manifiestos en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Los dones espirituales son para dar gloria a Dios, para exaltarle a Él, son para edificar la iglesia. ¿Y cómo edificamos la iglesia? Haciendo discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Hablándoles de nuestra fe. ¿Y cómo podemos hablarles de nuestra fe? A través de los dones y las manifestaciones que Dios nos dé. Y esa es una forma de que podamos crecer como iglesia, creciendo como iglesia, como discípulos maduros, recibiendo cada vez los dones del Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Como les decía, las próximas semanas vamos a tener unos tiempos increíbles, unos tiempos maravillosos de poder descubrir y conocer más y más de los dones del Espíritu Santo. Entonces, les animo a que traigan su cuaderno de notas para que ustedes puedan tomar las cosas que más les ha llamado la atención y puedan confrontar con la palabra de Dios. Porque lo importante no es lo que nosotros les podemos decir aquí o lo que ustedes escuchan acá adelante. Lo importante es de que ustedes en sus casas puedan revisar lo que dice la palabra de Dios y guardarlo en su corazón. Amigos, este va a ser un tiempo especial. No quisiéramos que se pierdan. No quisiéramos que otras personas se pierdan.
pero que sepan que nuestro Dios es un Dios de poder, que no es un Dios de cosas materiales, de buscar el bienestar y tener riquezas. No, es un Dios que nos da paz, que nos da amor, que nos ofrece una vida plena. Él nos va a dar una vida abundante. Y los dones que el Señor tiene para nosotros, para toda carne, incluye a quienes usted quiere, a quienes usted conoce, a quienes usted quisiera decirle quién es el Dios en el quien usted cree. No nos perdamos este tiempo que el Señor nos está regalando para que podamos saber acerca de los dones, para que podamos anhelar los dones, para que podamos descubrir los dones. Y si es que pensamos que no los tenemos aún, que podamos pedírselos. Desear ardientemente y pedirle: Señor, yo quisiera moverme en tal área. Yo quisiera poder orar por los enfermos. Yo quisiera tener palabra fácil para hablar y testificar acerca de ti. Yo quisiera poder animar a las personas. Invite, traiga a alguien. Si usted no se ha animado todavía a hablar con personas que usted quisiera que conozcan de la palabra de Dios, tráigalas. Y juntos vamos a tener un tiempo especial hablando acerca de lo que Dios tiene para nuestra congregación. Les invito para que nos pongamos de pie. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por todas aquellas lindas cosas que tú tienes para nuestras vidas. Señor, gracias por cada una de las familias aquí representadas. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias, Señor, por las promesas que tú tienes para nuestras vidas y por todo aquello que tú quieres hacer en tu pueblo y todas aquellas personas en que en tu corazón, según dice tu palabra, quieres que todos se salven. Señor, reconocemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Pero también sabemos que tu gracia, tu favor y tu poder pueden manifestarse por medio de nosotros. Mi Dios, yo te pido y te pedimos todos, Señor, que nunca nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, que siempre estemos apegados a la sana doctrina que tú nos has dejado por medio de las Escrituras. Y te pido, Señor, que tu bendición sea con esta congregación en la que tú estás haciendo cosas hermosas, pero que aún falta mucho más por experimentar lo que tú tienes. Bendigo a cada persona, Señor, para que tú pongas en su corazón esa sed de relacionarse contigo, no solamente de pedirte cosas, sino de actuar en tu nombre para ser y hacer discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. No olviden, tenemos un buen refrigerio ahí, no se lo pierdan.